noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, clarificando la realidad, luchando diariamente contra la infodemia que todos los días te da el periodismo de guerra en la Argentina. Por eso, como todos los días te lo digo, hoy más que nunca hay que clarificar la información para que sepas realmente lo que pasa en tu país, en nuestro país. Y justamente, mira vos, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag rebrote de fake news. Sí, rebrote de fake news. Es lo que estamos viviendo en las últimas horas, en los últimos días en la República Argentina por parte del periodismo de guerra y el macrismo residual desesperado por instalar desesperanza entre los argentinos, noticias que no existen, empresas que dicen, te venden todo el tiempo, que se van y después las mismas empresas están desmintiendo esas informaciones. Fíjese, hoy el colega Raúl de la Torre en su tweet @motoreconómico informaba un dato con mucha precisión. El 45% de las noticias que se dan por la red social Twitter son falsas. Mirá vos, 45% de la información que se propaga por Twitter es falsa. Y así te construyen lo que muy oportunamente la semana pasada en el Pica Pica de los martes, Raúl Timerman, con muy buen análisis y precisión, nos adelantaba. Generan climas en la sociedad, climas diferentes para crear desasosiego, desesperanzas, climas desestabilizadores, con una realidad que no es la que se percibe diariamente, sino que es el deseo de este periodismo de guerra, muy afectado en alguna parte por temas empresariales, por eso la guerra con el gobierno. Y además, justamente acá se suma el macrismo residual y dirigentes muy residuales de la Argentina. Dirigentes muy residuales de la Argentina que ya a esta altura ni vale la pena nombrar, ni vale la pena nombrar poniendo pronósticos exagerados, preanunciando catástrofes que no tienen que ver con el clima que vive la República Argentina. Claro, todo este rebrote de fake news lo hacen justamente después que la Argentina obtuvo hace pocos días un canje exitoso de deuda, cuando la Argentina de este gobierno logró, por ejemplo, terminar con el default que nos había dejado Macri, cuando la Argentina en el medio de la pandemia empieza tímidamente a recuperar reactivación económica, cuando las cosas comienzan a ponerse en claro en un sector de la justicia colonizado por el macrismo y la policía política del macrismo, que era la AFI, que había colonizado esos tribunales en Comodoro Pro. Fíjese cómo hoy, ahora enseguida lo vamos a mostrar, también juegan en tándem todo el periodismo de guerra con el título remoción de jueces. Mentira, una gran mentira. Mirá, ahí te lo mostramos ya. La Nación, Senado, la mayoría oficialista desplazó a jueces que investigan a Cristina. Clarín, sin la oposición, Cristina desplazó a 3 jueces. Y resulta que es la Comisión de Acuerdos del Senado, lo que marca la Constitución, donde estos jueces nunca pasaron. Donde estos 3 jueces nunca pasaron. ¿No te cuentan, por ejemplo, que de 10 jueces citados a esa Comisión de Acuerdos del Senado, 7 se presentaron? 3, los que estaban atornillados por motivaciones políticas macristas, no se presentaron.
y no fueron removidos, no hubo remoción, hubo una disposición de, primero, la Comisión de Acuerdos del Senado, que una vez más, es tan obvio que uno a veces se cansa o decir, parece realmente, uno parece un tonto, dando obviedades, repitiendo obviedades, pero que hay que repetirlas frente a este rebrote de fake news que inundan. Pero además, uno ve, ¿no?, justamente gente ligada del derecho que en algún tiempo uno le tuvo respeto, sumarse a estas fake news. Ignoran que la propia justicia le dijo que no estaban bien lo que hacían Bertucci y Bruglia. Mirá, vamos a repasar bien cómo fueron pasando. Acá, mira, el 21 de agosto del 2020, la justicia rechazó el amparo presentado por Bruglia y Bertucci, los dos camaristas que buscan remover el gobierno. La jueza en lo contencioso administrativo federal, María Biotti, rechazó hoy el amparo que los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pi, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, presentaron para que se rechace la revisión de sus traslados a ese tribunal que impulsa el oficialismo y que se encuentra en el Senado de la Nación. Ya, el 21 de agosto, primera instancia, una jueza rechaza lo que pretendía Bruglia y Bertucci. Después vino la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Después hubo otra ratificación. Después van a la Corte de apuro. ¿Y qué dice la Corte? La Corte Suprema desestimó tratamiento urgente pedido por Bruglia y Bertucci tras el rechazo de amparo. ¿Y qué decían en la Corte? Mirá, hay una primera instancia en la justicia que le dijo que no. Hay que esperar qué dice la Cámara de Casación, qué define y qué definió hoy la Cámara de Casación respecto a la situación. La Cámara de Casación sostuvo que los jueces trasladados deben volver a sus tribunales de origen. El diario La Nación lo dice, objetivamente. Seguramente no lo leíste en muchos portales hoy. Hoy, noticia fresca hoy, mirá, no Cristina, no el Senado. La Cámara de Casación sostuvo que los jueces trasladados deben volver a sus tribunales de origen. Esta mañana, 3 decretos de Alberto Fernández dejaron sin efecto otros 3 que había firmado Mauricio Macri, trasladando a Bruglia y Bertucci a la Cámara Federal Porteña y a Castelli, al Tribunal Federal Oral 7. Pero las malas noticias para los jueces no terminaron ahí. Mientras ellos esperaban la respuesta de la Corte, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, dio por hecho que ellos volvieron a los tribunales de origen. Señores, se terminó la historia. No den más fake news. No confundan más a la sociedad. Se terminó. El órgano representativo por la Constitución, que es el Senado, la Comisión de Acuerdo, dijo, mire, ustedes no pasaron por acá, tienen que volver a sus tribunales de origen. Una jueza en primera instancia lo había rechazado y hoy la Cámara de Casación sostuvo que los jueces tienen que ser trasladados. ¿Qué atropello hay? ¿De qué hablan los republicanos? Pero además se olvidan que ellos por decreto trasladaron. Se olvidan que Macri por decreto intentaba meter 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia. Pero es tremendo cómo confunden todo el tiempo los que llevaron adelante los peores atropellos en los últimos 4 años. Y hoy, para terminar con esto,
la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la senadora Zagnún, decía lo siguiente. Acá no se ha removido a ningún juez ni se le ha quitado el cargo a ningún juez, simplemente lo que no se ha otorgado es el acuerdo, que es imprescindible que otorgue el Senado de la Nación, a los traslados que se produjeron por un decreto autónomo de Mauricio Macri. Ellos aceptaron esos traslados sin que los mismos hayan pasado, en su caso, por el Senado de la Nación. Ustedes saben que para designar a los jueces en su cargo, no solamente hay que tener en cuenta el cargo, sino también la materia y el grado, la competencia, la jurisdicción de ese magistrado o esa magistrada que está siendo designado. Y en el caso de estos 3 jueces, formaban parte de 10 casos de traslados que se habían generado durante el gobierno de Mauricio Macri, que no habían contado con una parte ineludible del proceso constitucional, porque así lo establece la Constitución Nacional, que era el acuerdo del Senado. Bien, terminado el tema, Bruglia y Bertuzzi, no como hacía el gobierno de Macri, que los tiraba por la ventana, que les inventaba causa, que sus medios amigos los perseguían o llamaban justamente a que los escrachen. No, como corresponde según la Constitución, la Comisión de Acuerdo del Senado le dio lo que le da la pátina legal, constitucional, y la justicia en primera instancia y la Cámara de Casación Penal le dijeron: muchachos, tienen que volver a sus tribunales de origen. Después Irina Hauser te va a contar una última jugada que hicieron hoy ante la Corte, que no les va a dar resultado, porque si la primera instancia y la Cámara de Casación Penal ya está diciendo algo, la Corte que va a decir lo mismo que dice la Cámara de Casación Penal. Asunto terminado, muchachos, tienen que volver a sus tribunales de origen. Y fin de la fake news y otras mentiras que se caen a pedazos. Bueno, y vamos al tema de las empresas. En base a lo de Falabella, que además creo que el único que lo comentó fue David Cufré aquí en Radio 10 a la mañana. Falabella está en un proceso también de posible adquisición por parte de un grupo argentino. Y anoche lo hablábamos con también Hernán Lecher acá, lo que perdió en otros países es ínfimo lo que perdió acá Falabella, ¿no? Referido a lo que ha perdido otro. Pero fíjate en esta semana, éxodo, mirá el bombardeo mediático de fake news, el bombardeo mediático de fake news, éxodo sin freno, la lista de las multinacionales que ya anunciaron que se van de la Argentina o mudan parte de sus negocios a la región. En primera persona, Juan, uno de los trabajadores de Falabella, yo me iría del país con ello. Apocalipsis comercial. ¿Por qué Falabella se va solamente de la Argentina? Continúa el éxodo de empresas. Globo se va de la Argentina. No te dicen, ahora lo vamos a ver, que a Globo la compró otra empresa internacional. Globo, que es la reina de la precarización laboral de la Argentina, ¿eh? De eso no habla ni nadie se escandalizó. La reina de la precarización laboral. Cómo realmente ahí hicieron una flexibilización apoyada por el macrismo, de hecho. Jóvenes sin casco, sin ART, jugándose en bicicletas o en motitos en malas condiciones. De eso nadie te habló nada, no importa la vida para ellos. Impuestos, cepo, dividendos, Casa Falabella, ¿por qué las empresas se van de la Argentina? Éxodo de empresas. Patricia Bullrich, sobre la salida de empresas de la Argentina. Bueno, esto es lo que te bombardeaban. Esto es el reino de las fake news. Vamos a la realidad, ¿eh? Vamos a ver cómo es la realidad. Mirá. Y profesional. Continúa el éxodo. Burger King y Starbucks quieren irse de Argentina, pero no encuentran comprador. Ámbito financiero. Starbucks y Burger King desmienten su salida del país. Mirá cómo te crean una información. Después las propias empresas, Starbucks y Burger King, desmienten la salida del país. Infobae, continúa el éxodo de empresas. Globo se va de la Argentina.
Globo vendió sus operaciones en América Latina y se va del continente. Pero te venden acá, en la Argentina, para crear los climas de que acá está todo mal, de que la Argentina está todo mal. Te crean los climas en base a fake news, en base a mala información. La política online. Falabella, Sodimac y Walmart se suman a las empresas que quieren dejar el país. Página 12. Walmart no se va. Estamos sorprendidos con las versiones y la cobertura, sostuvo un alto CEO de la empresa. Frente a las versiones de Twitter, Carrefour desmiente su partida. Frente a las versiones de Twitter, Carrefour desmiente su partida. Fíjate vos cómo van trabajando. Esta es la creación de climas, todo el día. Mientras hay un gobierno que trata, en el marco de la peor pandemia de las últimas décadas, la pandemia del siglo, de salir adelante, mientras hay un mundo que económicamente se desbarranca. La Comunidad Económica Europea va a tener una pérdida de casi el 7% del PBI este año. Ni que hablemos de Estados Unidos, la principal economía del mundo. Acá te crean climas de desasosiego, de que está todo perdido, que está todo mal. ¿Quiénes? Los mismos que buscan reinstalar al neoliberalismo o al macrismo en el poder. Esos son. Hay que tenerlo muy en cuenta y no hay que dejarse ganar por el rebrote de fake news y no hay que dejarse ganar por el desánimo que intentan poner a la mayoría de la población argentina. El presidente hoy habló también sobre los empresarios y sobre el país que quiere. Las primeras palabras es mi gratitud a las autoridades del Grupo Santana en confiar en Argentina, en confiar en Chaco en este caso, y en hacer una inversión de esta naturaleza en este tiempo. Para nosotros es particularmente significativo porque lo que buscamos es eso, empresarios que confíen en el país, que inviertan, que produzcan, que ganen, que den trabajo, que es lo que el país está necesitando después de 4 años de postración. Bueno, y para completar un poquito el análisis de este rebrote de fake news, cómo juegan con los climas, cómo juegan con muchas veces mentiras, que después fíjate vos cómo hemos hecho este repaso así, en una primera línea. Estamos con Luis Alberto Quevedo, que es sociólogo, analista también permanentemente de los medios. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, queriendo un poquito analizar con vos este rebrote de fake news, ¿no? Esta creación de climas que se ve diariamente por aquellos que han sido en muchos casos derrotados el año pasado, ¿no? Sí. Tomando el tema de los climas, que yo estoy de acuerdo, me gustaría desagregar un poquito eso y decir, primero, hay un intento de crear un clima enrarecido en la Argentina, donde todo parece ser un fracaso, tanto del gobierno como de todas las políticas económicas y las decisiones que se toman, e incluso muestran contradicciones dentro del mismo gobierno, etcétera. Hay un segundo clima, que es un clima, yo diría, más destituyente. Hay una idea de posicionar a Alberto Fernández como alguien que no tiene la capacidad de gobernar, que no puede manejar el país. Y hay un tercer clima, que es el clima de la Argentina fracasada, y que quienes tienen que dar las recetas son los mismos funcionarios que estaban hasta hace un año y que llevaron a la Argentina a la peor crisis de la democracia desde que se instaló la democracia. Entonces me parece que el tema de los climas también hay que entender que tiene una complejidad muy grande y que para mí la raíz de todo esto es que el gobierno nacional ha comenzado a tocar los intereses económicos de los grupos más concentrados de la Argentina. Ha comenzado a tomar medidas como fue el decreto 690, el decreto que declara las telecomunicaciones un servicio público esencial, que congela tarifas, ha comenzado a tomar medidas en el mercado financiero como las que tomó respecto del dólar, y no me quiero olvidar de que también ha elegido a la inserción de la Argentina fortaleciendo su mercado interno, fortaleciendo el crecimiento de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas.
Ahora, Gato, la preocupación no tiene que ser solamente por esta clara estrategia que tienen los medios concentrados. Tiene que ser también porque necesitamos un gobierno nacional y un gobierno que sea más activo respecto de la cantidad de medidas y de políticas que se están llevando adelante. Me parece que falta una puesta en valor, falta un espesor de la comunicación que todavía el gobierno no ha desarrollado. El gobierno tiene al mejor comunicador de la Argentina hoy, que es el presidente Alberto Fernández. Es un gran comunicador, es alguien que tiene mucha empatía, mucha credibilidad, comunica muy bien, pero no puede ser el único. Puede caer en el presidente. Exactamente, me parece que no puede ser el único, claro. Se requiere otro espesor de la comunicación, otra complejidad, y esto me parece que es una deuda que todavía tiene. Sí, porque realmente vos fijate, ¿no, Luis, cómo te van creando y te van corriendo el arco todo el tiempo? Los mismos Exacto. Que te decían, bueno, la Argentina ya está en default, no van a poder arreglar nada, y la Argentina logró por Zoom, ¿no? El mayor canje exitoso de todos los tiempos. Sacó a la Argentina del default, ahora va a negociar con el fondo. Esto tiene una reinserción internacional importante. Sin embargo, ya ahora se van las empresas de la Argentina, cuando durante 4 años de macrismo quebraban las empresas en la Argentina. Fue el mayor industricidio de la Argentina. Diariamente quebraban decenas de pymes, de pequeñas y medianas empresas y de grandes empresas, y caían en sus ventas, y se producía la desocupación, y se producía también la inflación y el endeudamiento de la Argentina. Pero hay que poner en valor estas cosas, Gato. Yo creo que lo que terminó es una idea de que podía haber un romance con los grandes medios concentrados. Hoy en día estos grandes medios conducen a la oposición, quieren crear este clima sostenidamente, y además lo hacen en concordancia con la oposición política para pensar que el 2021 es un momento de cambio de gobierno y no de elecciones de mediano término. Esto me parece muy grave para la institucionalidad argentina. Pero lo que yo espero, Gato, realmente es que el gobierno nacional reaccione con políticas como está tomando hasta ahora, con políticas muy importantes desde el punto de vista de los mercados financieros, de la recomposición con los acreedores externos, con el FMI, etcétera, con políticas también de reactivación industrial, pero tiene que tener una política de comunicación más clara, con más complejidad, con más emisores, con mucho más información, desagregando las cosas y haciéndole entender a la gente la importancia que tiene cada una de las medidas que toma. Muy bien, gracias Luis por el análisis como siempre, un abrazo. Un placer, Gato, como siempre. Gracias. Bueno, enseguida va a estar aquí con nosotros en este marco de comunicar, como anoche estuvo el vicepresidente del Banco Central, hoy vuelve aquí a Minuto Uno, un economista que realmente respetamos nosotros, yo personalmente respeto mucho, que es el doctor Jorge Carrera. Muchas veces usted lo vio en los últimos años aquí, hoy es vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, y vamos a tener con él entonces, que tiene siempre una mirada realmente muy ligada a la realidad y con conocimiento, ¿no?, de todo este momento económico y de las últimas medidas sobre el dólar que ha tomado el gobierno y el Banco Central. En estos momentos hay cumbre en la Quinta de Olivos, Una vez más, el presidente Alberto Fernández, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, están reunidos por el marco de la pandemia. Aquí también hay que hacer otro paréntesis. Muchos ya te anunciaban que se había roto ese trío, ¿no? El martes justamente decía Raúl Timerman, ¿qué va a pasar cuando se tengan que reunir? Bueno, se reunieron. Esto habla de la responsabilidad política. Más allá de los debates coyunturales, la responsabilidad política, una vez más, del presidente, del jefe de gobierno porteño, del gobernador, frente a la pandemia, frente a la crisis más grande de la humanidad en los últimos tiempos. Allí están reunidos los tres en la Quinta de Olivos, y allí está nuestro móvil con Nicolás Munafó. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, continúa esta reunión. Cuando llegó aquí tanto Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof, estuvieron primero ellos dos allí charlando un poco, esperando que los reciba el presidente, algo que sucedió más cercano a las 7 de la tarde, y continúan ahora charlando sobre la cuestión de la pandemia y cómo va a seguir. No es extraño, Gustavo, que más tarde salgan comunicados sobre esta reunión. Habrá que ver qué pasa mañana en la cuestión del anuncio. En principio no va a ser un anuncio, de los tres juntos, sino más parecido a lo que fue la última vez. El presidente, por agenda, mañana a las 11:30 de la mañana va a estar presente en el hospital Churruca, inaugurando allí una sala de cirugía y también nuevas terapias intensivas. Así que, según alguna fuente que pude hablar, no es extraño que cuando finalice esta reunión se conozca un comunicado entonces de los temas que hablaron y cómo puede seguir el aislamiento, sobre todo en el AMBA. Bueno, obviamente hubo muchos casos en el día de hoy, no va a haber muchas modificaciones en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad lo que están buscando es que, o por lo menos la intención que tiene, el tema de los bares, que puedan abrir o en patios internos o en las terrazas, y el tema de la construcción, que puedan volver a trabajar allí en la ciudad de Buenos Aires. Pasa por ahí la cuestión, veremos si el presidente autoriza estas cuestiones o no. El resto prácticamente va a seguir igual, pero obviamente la foto del día que estamos esperando, otra vez los tres juntos aquí en la Quinta de Olivos. Muchas gracias, Nicolás. Estamos entonces a la expectativa para cuando termine esa reunión, y ya nos has adelantado que tenemos la misma información, lo que va a pedir la ciudad. Seguramente la provincia va a seguir con el mismo esquema, porque sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires la situación es preocupante, y en el interior, cada provincia va a ir tomando su determinación. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Bueno, Juan, récord de casos hoy, nuevamente récord de casos, lo que demuestra, como lo decimos todos los días, que el virus sigue activo, muy activo entre nosotros. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, en un ratito nada más sale comunicado de la reunión con la foto entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof. Mañana la ciudad de Buenos Aires va a brindar una conferencia con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza por la mañana para explicar estas nuevas flexibilizaciones en la ciudad. Se abren más restaurantes, se habilitan las terrazas y patios de los restaurantes y bares, y se autorizará nuevos espacios gastronómicos a poner mesas y demás en la vereda, además del tema de la construcción, como bien marcaba Nico Munafo. Hoy récord de casos, 12.701 contagios en las últimas 24 horas en la República Argentina. Es récord para el país en un solo día, 12.700 casos. Lamentablemente aumentaron los casos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, algo que nosotros veníamos siguiendo muy de cerca, el tema de los contagios en el AMBA. La ciudad, decíamos, buenas noticias, había bajado. Bueno, hoy tenemos 1.156 contagios en la ciudad de Buenos Aires. 853 ayer. Sube bastante. Sí. La provincia, 6.319 casos. Y otro dato llamativo. No baja en la provincia de Buenos Aires tampoco, ¿eh? No, sube. De hecho, Nicolás Kerplak había dicho, hay alguna esperanza respecto a una posible meseta y posterior descenso de casos. Bueno, hoy aumentó de nuevo. Santa Fe es el segundo distrito con mayor cantidad de casos nuevamente, ¿sí? Detrás de la provincia de Buenos Aires viene Santa Fe, 1.362. Nuevo récord en la provincia de Santa Fe. Nuevo récord para Santa Fe, que como veníamos marcando, tiene las unidades de terapia intensiva, sobre todo en Rosario, muy comprometidas, así que es para seguir de cerca. Completamos Córdoba, 757 contagios, uno de los días más complicados también para Córdoba. Mendoza, 566, Tucumán, 435, Salta, 419 y Jujuy, 309. Respecto a las unidades de terapia intensiva, el dato que tenemos que seguir día a día es la ocupación, 60,1 a nivel nacional, y en el AMBA 67,3%, bajó un poquito en el AMBA, y a nivel nacional se mantiene en torno a los 60 puntos, es decir que 6 de cada 10 camas de terapia intensiva hoy están ocupadas. Muy bien, gracias, Juan. Por favor. El ministro de Salud, Ginés González García, habló de este tema. Vamos a ver. Nadie está en contra de nadie, mucho menos de algunas actividades recreativas que me parecen fenomenales. Pero claramente algunas de esas actividades recreativas me parece que son mucho más necesidad del votante político que de la epidemiología o de la salud de los porteños. ¿Por qué digo lo que digo? Porque aunque la gente no lo sepa o no lo tenga claro, la ciudad
que tiene la tasa de incidencia, o sea, la capacidad de infectarse más alta de la Argentina, sigue siendo en los últimos 15 días la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en ningún otro lugar de la Argentina la posibilidad de infectarse es tan alta como en esta ciudad. Una apertura sin control es un efecto complicado. Y convengamos que, por ejemplo, los bares no es fácil controlar. David, buenas noches. Bueno, ¿cómo tanta expectativa? Otro que habían creado los medios, ¿no? Del blue, el dólar ilegal, ¿no? ¿Cómo ha operado en las últimas horas el dólar? Buenas noches, Gustavo. Bueno, fue un día bastante tranquilo. Todavía falta, digamos, que los bancos vuelvan a vender dólares de forma normal, están acomodando sus aplicaciones, pero no se produjo lo que podía llegar a ver, lo que podía haber ocurrido, que era un salto muy fuerte en las cotizaciones de los dólares financieros, el ilegal o el contado con liquidación o el MEP. Insisto, todavía hay que esperar que se acomode toda la situación al nuevo esquema, pero no fue un día de tensión, todo lo contrario, bajó el dólar blue, el ilegal, y bajaron también el dólar bolsa, el contado con liquidación subió poco y el oficial también tranquilo. Vamos a ver los precios, ¿eh? Cerró entonces el dólar contado con liquidación en 132,80, subió un peso respecto del cierre de ayer. El dólar blue 141, bajó 4 pesos con mínimas operaciones, eso también hay que decirlo, o sea, no es un mercado significativo, pero... Bueno, pero fíjate vos, mínimas operaciones, un mercado ilegal, pero es el que te lo inflan y el que te dicen el blue todo el día, el blue, y eso que crea clima, otro clima, ¿no? Claro, exactamente. Y el dólar bolsa 126,30 que bajó. Acá la clave es que no se genera la brecha entre estos dólares financieros, claro, y el dólar oficial bajó de forma muy notable, porque el dólar oficial quedó en 131,50 contando la contribución nueva, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el incentivo que vos tenías para ir a comprar el dólar oficial, los 200 dólares, después ir a venderlos a una cueva al blue, ahora se acortó. O sea, esto es clave para que sea exitoso la propuesta del gobierno. Y lo otro clave es, digamos, bajar la compra de dólares. La sangría de dólares que venía contando el Banco Central era de 5 millones de compradores que estaban adquiriendo hasta este momento los 200 dólares por mes. Bueno, a partir de estas restricciones apuntan a que se reduzca a 1 millón de compradores, pues lo estaremos charlando con Jorge Carrera, pero de esos 5 millones volver a un nivel más normal de 1 millón. Todo esto tiene que ver con bajar la especulación y bajar la sangría de reservas. Claro. Y los que no van a poder comprar dólares según la reglamentación del Banco Central son aquellos que cobran el IFE o cobran una asignación por hijo o cobran planes sociales. Esos no van a poder acceder al mercado de cambios a comprar los 200 por mes. También los que tienen... para tranquilidad de esto de Ernesto Sanz, que no se va a ir por ninguna cloaca de nada. La canaleta de la especulación. Exacto, no se va. Y bueno, los que tienen préstamos subsidiados, los monotributistas que tienen estos préstamos con tasa subsidiada, tampoco pueden acceder al mercado a estos 200 dólares. Los que refinanciaron cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios y saldo de tarjeta. Hoy hablábamos a la mañana, los que refinancian saldos de tarjeta, el Banco Central extendió esa resolución hasta fin de mes, entonces esos tampoco pueden acceder al dólar oficial. Los que son deudores UVA con cuotas congeladas, a todo esto hoy el Banco Central dispuso que los que son deudores UVA, una noticia de hace un rato, van a poder no pagar la cuota de acá hasta fin de año y esa cuota se traslada al final del crédito, con lo cual baja un poco la presión de los que están endeudados con UVA. Y los cotitulares de cuentas bancarias, ¿viste? Hay muchas cuentas que tienen 2 personas con titular, que hay 2 personas que son responsables y compraban los 2 dólares. Claro. Ahora estos no pueden acceder al mercado de cambios. Y quienes no tengan ingresos declarados, que hay un sector importante de la población que no declara ingresos, pero eran los que compraban dólares, eran los coleros digitales. Muy bien. Hoy el presidente del Banco Central habló que esto, lo veníamos hablando también con David en estos días, no tiene por qué trasladarse a precio, esto decía Miguel Pese. No tiene que haber aumento de precios por estos movimientos del dólar. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto está probado también por diversos economistas que los movimientos de precios se producen sobre el dólar oficial y esto lo probamos en el año 2016 cuando se produce la devaluación
cuando asume el gobierno de Macri, lo que se dijo es que el mercado ya había asumido la devaluación y que entonces no iba a haber inflación. Y en el año 2016 tuvimos 40% de inflación. ¿Por qué? Porque los precios seguían por el mercado oficial de cambio, no seguían por los tipos de cambio de referencia que aparecen en el mercado. Ahora... Bueno, muy bien, y lo habíamos anunciado, estamos con el vicepresidente segundo del Banco Central, el doctor Jorge Carrera. Un gusto, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? Hola a toda la mesa, es un gusto volver después de tanto tiempo. Sí, pero bueno, con otra responsabilidad que hace que nos alegra mucho que una persona de su jerarquía y esté ocupando un alto puesto en el Banco Central, ¿no? Muchas gracias. Bueno, cuánto ruido que se ha armado en estos días, ¿no? Mucho ruido, sí. Yo estaba prestando atención a lo que estabas contando, las fake news, y una de las que también se puede agregar a esa larguísima lista, que obviamente vos hiciste un resumen, es algunos titulares que han salido diciendo que el Banco Central empuja a las empresas a un default o cosas por el estilo. Sí. La verdad que eso es alejadísimo de la realidad. Obviamente que estas medidas han generado enojo en alguna gente que había apostado a una gran devaluación que los hubiera beneficiado, y entonces es natural que durante estos días y seguramente los próximos 10 días vamos a tener muchas repercusiones, mucho ruido, como recién señalaba el colega, pero yo creo que esa medida, por ejemplo, es muy importante y de ninguna manera el Banco Central empuja, como se publicó en algún medio, a todas las empresas a un default. Lo único que hizo es una invitación a las empresas que son no grandes, muy grandes, a que hagan o propongan alguna idea de reperfilamiento, de renegociación de la deuda, en una forma que es sin duda, y eso si uno lo habla con los gerentes financieros de empresas enseguida lo comprenden, una de las formas más benignas, porque la idea es esta: el Banco Central, tomando en cuenta lo que ya muchas empresas, no quiero dar nombres, pero en los diarios están, bancos, empresas grandes, han ya hecho, que es renegociar esta deuda. Tomamos el modelo de lo que se han hecho y decir, bueno, el Banco Central provee al dólar oficial, al dólar de 79, todo lo que es el 40% cash, todo lo que son los pagos de intereses, y se propone que las empresas testeen el mercado, busquen las posibilidades con sus bancos asesores, son grandes empresas, además que ya lo tenían pensado porque es la deuda de aquí a diciembre y la otra que vence en marzo, para tratar de el resto, el 60%, estirarlo en términos de plazo. ¿Por qué pasa esto, Gato? Porque una de las cosas que nos dejó el gobierno anterior de las herencias, y que muchas veces no se tiene adecuadamente en cuenta, es que no solamente dejó muy endeudado el Estado Nacional, no solamente dejó muy endeudado a los estados provinciales, y bueno, a nuestra provincia de Buenos Aires la dejó fundida, y también está endeudada Cava, pero no fundida. También dejó o incentivó, digámoslo con las palabras correctas, a que se endeudara el sector privado. Las empresas. Las empresas. Entonces, cuando vos mirás cómo terminaron la deuda privada de las empresas al final del gobierno kirchnerista y cómo terminó ahí al final del gobierno de Macri. Las que sobrevivieron, además. Las que sobrevivieron, pero estamos hablando en general de empresas grandes, porque son empresas que pueden ir al exterior, que ya tienen experiencia. Fueron estimuladas a tomar 18.000 millones de dólares en deuda adicional. Porque, claro, Argentina emitía bonos a 100 años, Caputo era el Messi de la finanza, etcétera. Entonces también las empresas se subieron a esa ola de tener deuda, con eso hicieron el dólar barato, destruyeron a la industria, destruyeron a las exportaciones, pero lo importante es que, ¿qué pasó? Heredamos esa deuda y se había empezado a dar un proceso desde diciembre hasta ahora que era un fuerte desendeudamiento de esas empresas. Ahora eso, el televidente, cualquiera lo entiende. Si yo me estuve endeudando durante 4 años y de pronto digo, che, quiero bajar la deuda y la quiero hacer rápido, ¿y con qué tengo para bajar la deuda? Y el sueldo que voy ganando todos los meses. Bueno, a Argentina le pasa lo mismo. Si las empresas de pronto quieren, aprovechando la tasa mucho más baja que hemos impuesto desde el Banco Central a causa de la pandemia, y que no es para usar en cancelación de deuda, precancelación de deuda, eso también es importante. Es decir, a mí me vence la deuda en todo este tiempo y digo, bueno, ya que está barato el crédito en pesos, me tomo un crédito en pesos, me doy vuelta, voy al Banco Central y digo, Banco Central, acá tengo todos estos pesos,
vendeme los dólares a 79 que quiero cancelar toda la deuda que tengo, así me limpio todo esto que hizo en estos 4 años. Bueno, si hiciste una fiesta en 4 años, el hangover, hay que tratar de manejarlo gradualmente. Es simplemente eso. Y además lo estamos haciendo, esta invitación, a empresas que pagan deuda por más de $1 millón por mes. Es decir, no vamos a dar los nombres, pero son nada más que 10 o 15 empresas que tienen experiencia, que tienen bancos asesores. Es decir, ahí no hay ningún problema, pero es una decisión muy importante, porque muchas veces los medios ponen el foco en cuánto nos llevaban esos 5 millones de personas de dólar ahorro. Totalmente, bueno. Pero sí, cancelar deuda como se canceló, imagínate que de 84 que arrancamos estamos en 60 y pico, es decir, en 8 meses cancelaste una cantidad de deuda impresionante, y eso es lo que explica algo que la gente normalmente no entiende, que dice, pero ¿cómo? Si Argentina exporta X cantidad de pesos e importa X cantidad de pesos, digamos que va a tener un superávit comercial este año de entre, no sé, 17, 18 mil millones de dólares, y en el presupuesto Guzmán ha presentado que también el año que viene vamos a tener superávit comercial. ¿Cómo puede ser que si sobra tanta plata en la parte comercial, el Banco Central todos los meses llega un poquito, un mes compra 400, otro mes vende 500? ¿Cómo puede ser que eso no se refleje en las reservas? No se refleja en las reservas porque con todo lo que sobraba del saldo comercial estamos cancelando deuda. Y también estaban aprovechando algunos sectores para utilizar esos dólares también, ¿no? Digo, y no quedan las reservas. No quedan las reservas. Sí. Digo, Jorge, y digo, esto de las empresas, ¿cuánto es el monto que tienen que refinanciar? No, es un monto, en realidad lo que estamos pidiendo es nada más que nos informen qué posibilidades hay de refinanciar lo que vence hasta diciembre y lo que vence hasta marzo. Y eso tienen tiempo porque, por ejemplo, lo que vence hasta marzo tienen que hacerlo 30 días antes de los vencimientos. Es decir, que no son montos muy significativos. Estamos pensando en que hay básicamente vencimientos que son de 4.000, 5.000 millones es lo que estamos pensando en que se podrían estirar. Lo que pasa es que después, bueno, ahí hay que hacer la cuenta porque un 40% el Banco Central le garantiza que lo tiene cash a 79, y lo otro es una propuesta que tienen que hacer. Ahora, esto es muy importante también, lo de la empresa, muy importante, claro. También esto de la cotidianeidad, ¿no? De la obsesión por el dólar, esto que los medios marcan, ¿no? Es súper cepo, la gente no va a poder. Hoy nosotros hicimos una encuesta, Mañana Silvestre, ¿no? En la radio. 1.100 personas participaron en 3 horas, amplia mayoría decía no ahorro en dólares, más del 60% no ahorro en dólares, ¿no? Entonces esto también es la creación de clima, digo, de lo pequeño y de lo ilegal, lo hablábamos con Pese el martes, ¿no? De la ilegalidad del blue, que ahí también el Estado me parece que tiene mecanismos para empezar a ver dónde se produce eso, ¿no? Voy a lo primero y después a la segunda parte. Yo creo que es cierto, con toda la furia, estamos hablando de 5 millones de quit en el momento álgido, en donde una gran parte es para aprovechar para hacer ese famoso puré, que ahora con la percepción de ganancias, por lo menos en lo referido al puré hecho legalmente en el MEP, tiene un desincentivo, pero son 5 millones en un país de 45 millones de habitantes. Es decir, cuando uno piensa que tiene un problema financiero como ese, que es un problema financiero importante y tiene raíces culturales importantes, y es sobre las que tenemos que trabajar. Exacto. Esos son los problemas importantes. Sí, pero mientras tanto, obviamente que regular el acceso a ese dólar, yo creo que es importante en términos de graduar en el tiempo los usos de los dólares. Lo que hemos hecho es básicamente lo mismo que haría un contador con un flujo de fondos. Argentina tiene ingresos de dólares que son muy irregulares. Tiene el momento más álgido, que empieza en diciembre, enero, pero después marzo, abril, mayo hasta agosto es donde hay muchos más dólares. Entonces, lo que nosotros estamos tratando con lo de la deuda, con lo del dólar ahorro, estas restricciones más duras, temporarias, es intentar encalzar los gastos en dólares con los ingresos en dólares, y eso evite darle una volatilidad muy grande a las reservas. Lo segundo, una cosita, si me permitís, con lo del blue. El blue es un problema que han inflado también, es cierto, los medios de prensa. Si vos revisás cuando llegó este gobierno, era normal decir, y en el gobierno anterior,
el dólar del contado con liqui, y hasta marzo, abril, vos ves que el contado con liqui era como lo principal. En un momento cuando se separó el dólar blue, sobre todo a causa de la pandemia, que genera que este mercado, la verdad, se haya destruido por cuestiones que no tienen que ver por la pandemia misma, pasaron a darle mucha importancia al blue porque se separó, claro, y es llamado mercado libre. Pero ahora, en realidad, ¿qué es el blue estrictamente en Argentina en este momento? Primero, que no tiene lo que todos sabemos que es la base normal de un mercado negro en nuestro país históricamente, que son los turistas. Eso te da una base de oferta que siempre tenían. Ahora no hay turistas en esas 40 manzanas donde se forma el blue. Entonces el blue en realidad ahora es una construcción de... No hay casas de cambio abiertas, las cuevas están funcionando en forma virtual, o sea que es muy difícil perseguirlo, primera cosa. Y segundo, es una construcción donde para mí son algunos operadores que más o menos en base a su percepción, al momento, forman ese precio y esa es la referencia. No hay un verdadero mercado. Claro. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Vos recién marcabas esto de, bueno, se está tratando de hacer encajar los ingresos con los egresos muy bajado a tierra, ¿no? Esto significa que a partir de diciembre, enero se puede pensar en flexibilizar un poco este tipo de medidas. Digo, se piensa para el corto plazo, hay un horizonte, se dice, bueno, es el momento del esfuerzo por la pandemia, porque la gente no está consumiendo y tal vez se vuelca a ahorrar en dólares porque no está saliendo, no sé, un fin de semana. Digo, se cortó, digamos, bastante el tema consumo por la pandemia. En este sentido, ¿crees que es una medida de corto plazo? ¿Se puede ver algún tipo de horizonte para volver a flexibilizar? Y por otra parte, ¿en qué momento ustedes van a poder decir o tener en claro el éxito o no de la medida? Digo, estos días y también el principio de mes, a ver cómo se mueve el tema de la compra de dólar ahorro en función del ingreso de salarios. Sí, mira, estas son medidas muy pesadas porque no es solamente lo que públicamente llamó más la atención, que es el dólar ahorro. Vos tenés el tema de la deuda de las empresas, el tema del dólar ahorro, el tema de la prohibición a los fondos del exterior, esos que habían ganado mucha plata con Sturzenegger, después Caputo les dio un bono en pesos y después en la época de la CUNSA se los reperfiló y se los encepó. Bueno, esos también han tenido o han sido afectados, digamos, por esta medida, donde le hemos pedido que no vayan al contado con liqui porque era una pérdida, que todos los días había 20, 30 millones que significaban salir por ese mercado. Entonces se ha generado o se va a diseñar otro sistema para que gradualmente puedan salir esta gente que también, otros de los que heredamos encerrados y no teníamos nada que ver con eso, porque jamás hubiéramos hecho esas cosas. Entonces, y la cuarta medida es un incentivo para que las cerealeras liquiden. Es otro de los lugares... Este es un gran tema, ¿no? Este es un gran tema, porque primero, los hilos bolsas aumentan en los campos, aumentan, ya son propiedad horizontal tienen, ya los he visto en los campos, uno arriba del otro, ya los he visto ahora, y no liquidan. ¿Y qué va a hacer el gobierno o el Banco Central para que liquiden divisas? Bueno, hubo una medida importante y por eso vos ves tanta gente enojada desde distintos lugares. No es solamente la gente que propugnaba una devaluación y que hubiera sido muy costosa y que hubiera sido problemática en términos de inflación para todos los argentinos. Es decir, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos un problema con el dólar financiero que es muy difícil resolver. Ahora, tocar todos los dólares y tocar el mercado más importante, que es donde se transan las exportaciones y las importaciones, por un mercado que es más chico, mucho más chico, que es el financiero, a mí me parece que era una exageración, ¿no? Entonces, se tomaron esta medida donde pusimos un dólar más caro para un uso menos, sin hacer juicio de valor, pero para un uso menos importante para la economía, como es los gastos en el exterior o el turismo. A todos nos gusta hacerlo, pero que ese dólar esté más caro puede ser razonable en comparación con el dólar a 79 para todos los bienes importados. Para las exportaciones lo que hemos hecho es... ¿Qué estaba pasando? Hacían lo mismo que las otras empresas, dado que la tasa en Argentina por la pandemia está muy baja, tomaban deuda en Argentina y cancelaron todo el endeudamiento que habían hecho las cerealeras a fin del año pasado. Recordemos, eso sí, yo he venido acá varias veces, ¿te acordás del año pasado que adelantaron muchas exportaciones porque querían pagar las retenciones con ese famoso impuesto de 4 pesos por retención? Bueno, eso había hecho que las cerealeras se endeudaran en una cantidad muy importante, casi 7.000 millones. Bueno, ellas también han cancelado deuda. En este momento casi no tienen deuda, tienen 1.000 y pico de millones de deuda. Entonces,
esas son todas cuestiones en donde todo lo que exportaban, en vez de entrar los dólares, cancelaban la deuda que tomaron y que aparece como un resultado positivo del gobierno anterior. Pero bueno, ahora esas empresas no pueden endeudarse en el mercado local, más que un límite que le hemos puesto, para que vuelvan a endeudarse en el mercado externo, porque ellas tienen espaldas, tienen casas matrices, la deuda en el exterior a ellos les cuesta nada, y acá en Argentina, yendo a un mercado tan chiquitito, donde llega una cerealera, un banco y le dice, yo quiero 100 millones de dólares, y va una pyme y le dice, yo quiero, o 15 pymes, yo quiero 100 millones de dólares, ¿a quién se le va a dar el banco? A la cerealera. Entonces lo que hemos hecho es intentar que no hagan lo que economistas llamamos crowding out, es decir, que no haya una expulsión de los chiquitos en base a que las cerealeras toman crédito barato en Argentina para no liquidar los dólares. Ahora, Jorge, con todas estas medidas, ¿la ganan la pulseada por el dólar? Eso es una cuestión importante de lo que preguntaba Juan. Yo creo que van a pasar muchos días de ruido porque, como dije, hay muchos sectores afectados, intereses, ¿no? Pero me parece que cuando la gente vaya analizando estructuralmente que estas medidas generan que la demanda de dólares va a ser mucho más pareja a lo largo del tiempo, que la oferta de dólares finalmente, más temprano que tarde, va a tener que ser liquidada. Hagamos un paréntesis, también es cierto que ellos están especulando con una cosa que todos haríamos, que es que la soja está subiendo mucho. Entonces, la verdad que ahí hay una parte que es razonable. Ahora ellos estaban sentados esperando una devaluación. Esa devaluación no va a ocurrir. Pero ahora les ocurre que la soja está subiendo en el mundo, por la sequía en Estados Unidos, no sabemos dónde va a terminar de subir. Entonces, vos tenés que en este momento, por ejemplo, las cerealeras están importando casi tanto como lo que están liquidando. ¿Qué significa esto? Esto es importante para la gente del campo también. Decirle que hoy están importando al dólar de 79 agroquímicos, fertilizantes, etcétera. Es decir, que no hay ninguna justificación para esos grupos de WhatsApp que dicen no sé a qué precio venderte el agroquímico. Hoy. Sí, eso es importante. Eso es importante. Las cerealeras son también las que importan. Recuerden que es un negocio integral. Yo te compro el grano y te vendo el agroquímico. Por eso decía esta mañana PS, por eso hablábamos nosotros, que no hay ningún motivo ni preocupación de que trasladen a precio. ¿Qué van a trasladar? Si hacen todas las operaciones con el dólar oficial. Exactamente. Entonces no tienen, lo otro es especulación. Hoy fue un día también bastante tranquilo respecto al tema de los precios. Ayer se había paralizado mucho la economía real, digamos, esperando a ver qué pasaba con el dólar. Pero hoy los importadores y los industriales consiguieron reponer insumos a precio, digamos, no hubo una situación de tensión el día de hoy. Eso es cierto. Comparado con lo que pasó en mayo, ¿se acuerdan los famosos y algún columnista en un canal en otro canal que decía el Banco Central ha logrado, esto me lo acuerdo porque no lo podía creer, que decía que los barcos venían para Argentina y habían girado en mitad del mar para volverse a China con los fertilizantes? Nada de eso pasó. Bueno, por lo menos esto duró un día porque esos grupos de WhatsApp no pasó más nada, y yo te confirmo que hoy mismo, por ejemplo, las cerealeras han estado importando agroquímicos, están súper estoqueadas de agroquímicos, fertilizantes, etcétera, al dólar de 78. Ahora también ahí me parece que el Banco Central va a tener que incentivar a que los bancos den más publicidad de las posibilidades que la gente tiene de invertir en pesos. Porque, a ver, hay mucha gente, a mí me pasa, por ahí yo de economía, la verdad, por suerte está David, pero digo, hay mucha gente que no sabe lo que puede invertir en pesos, que puede tener una rentabilidad en pesos, fondos de inversiones, todo. No se publicita, ¿no? Con lo que han ganado los bancos. Eso digo, me parece que también ahí el Banco Central va a tener que motorizar, saber que la población tiene otras opciones que no es el dólar únicamente para invertir. Igual hemos hecho, Gustavo, porque fíjate vos que una de las cosas más importantes que hemos hecho es garantizar una tasa mínima que ha estado sistemáticamente por arriba de la inflación para todos los depósitos más hasta 1 millón de pesos por quit. Eso es una tasa importante, que es una tasa del 33%, pero que en realidad cuando la haces efectiva es mucho más alta. También hemos creado lo que se llama los depósitos UVA, que son la contracara de lo que sirve para dar los préstamos UVA, que te protege contra la inflación. Es UVA más 1%, es decir que es un
un poquito más, siempre va a ser un poquito más que la inflación, pero además es un plazo fijo a 90 días, pero si vos lo querés precancelar el día 30, también lo podés precancelar. Es decir, son dos instrumentos mucho más nuevos y mucho más originales de lo que existía, que sobre todo tratan de proteger al pequeño ahorrista que no tiene sofisticación financiera. Para el resto de los ahorristas, una cosa muy buena que ha hecho el Ministerio de Economía es lo que se llama reconstruir toda la deuda en pesos. Eso es una cosa que había quedado destrozada por el gobierno anterior. ¿Se acuerdan que había hecho un cepo? Había reperfilado las letras en pesos, y estos, llamémosle fondos de inversión que quedaron atrapados en Argentina, eran tenedores de estos bonos. Bueno, eso se ha ido normalizando, se ha hecho una estrategia donde en las últimas licitaciones la Secretaría de Finanzas, el Ministerio de Economía ha sido muy exitoso, siempre recogen más de lo que van a cubrir, a renovar. Entonces, esos son los primeros pasos para ir generando un mercado financiero razonable. Bien. Jorge, muchas gracias. La verdad que clarísimo, un gustazo. Muchas gracias. Que se haga más habitual, como era en otros tiempos. Cómo no, que es importante la comunicación. Muchas gracias. Gracias bueno, a todos. Jorge Carrara, vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina. Muy bien, recién te lo anticipábamos, nuevamente cumbre política en la Quinta de Olivos por la pandemia. Allí está la foto oficial del encuentro, el presidente Alberto Fernández con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una particularidad, además del distanciamiento, ventanas abiertas, así es como trabaja el presidente en la Quinta de Olivos, con ventanas abiertas, porque es otra de las recomendaciones para airear permanentemente los lugares de trabajo. Bueno, ¿algo más para agregar, Juan? No. La foto política, esto es muy importante, porque muchos también buscaban de un lado y del otro, del lado del macrismo y del lado del fundamentalismo kirchnerista, romper esta foto. Lo han logrado, porque esto habla de responsabilidad política frente a la pandemia. Le guste a quien le guste, no le guste, esto es responsabilidad política frente a la pandemia. Otra vez una foto habla muy bien de ellos, que más allá de la discusión de los puntos y de todo lo que hay entre la ciudad y el gobierno, se vuelvan a reunir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Hace un rato yo te decía, probablemente saquen un comunicado, es lo que marcaban algunas de las fuentes que estaban participando de la reunión. Ahora tal vez sea un anuncio mañana, habrá que ver si con estos protagonistas o solo de Alberto Fernández, como le fue la última vez. Insistimos, la ciudad va por más flexibilizaciones, sobre todo respecto a espacios gastronómicos y al tema construcción. La provincia de Buenos Aires, como viene siendo desde el comienzo de la pandemia, mucho más cauta, pide simplemente algunas cuestiones relacionadas a la construcción. Repasamos, si te parece, Gato, 12.701 casos en el día de hoy. Es récord de coronavirus en 24 horas en Argentina y lamentablemente 345 fallecidos. De esta forma llegamos a 12.460 muertos por el coronavirus en Argentina. Como siempre hacemos, le mandamos un saludo muy grande a todas las personas que han perdido a un ser querido producto de la pandemia en el país. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a estar con el doctor José Manuel Ubeira, que ya está aquí. Tenemos mucho para hablar de lo que ha pasado estos días con el tema judicial, que hoy la Cámara de Casación ya ha dejado las cosas en claro. Enseguida también Irina Hauser tiene mucha información. Tiene ahí también comidilla de algún juez de la Corte, que parece que buscó atrincherarse con los que estaban atornillados, y la Cámara de Casación, ¡pum!, les desbarató todos los planes. Ahora Pedro Brigger con la información internacional. Buenas noches, Pedro, ¿cómo te va? Buenas noches, Gustavo. Dijiste que el virus sigue activo y obviamente tenemos que hablar del coronavirus, pero hace segundos nada más la presidenta de facto de Bolivia, Yanine Áñez, se bajó de la carrera presidencial para el 18 de octubre. Gran noticia, ¿no? Gran noticia, porque aquellos que derrocaron a Evo Morales tienen miedo que Lucho Arce, el vice Arce, el candidato de Evo Morales, pueda ganar en primera vuelta. Está encabezando todas las encuestas. A vos no te gusta hablar de encuestas, Pedro, pero está encabezando todas las encuestas el candidato de Evo Morales.
Efectivamente, y algunas incluso lo dan ganador en primera vuelta, así que después lo podemos ampliar porque habló hace segundos nada más, pero tenemos que hablar del virus que sigue activo, como bien decías, Gustavo, al comienzo, hablando con Juan. La Organización Mundial de la Salud manifestando su preocupación justamente. Hans Kluge, el director regional de la OMS en Europa, habló sobre el tema. Creo que lo tenemos ahí, que lo podemos ver. Vamos. We do have a very serious situation unfolding before us. Weekly cases have now exceeded those reported when the pandemic first peaked in Europe in March. Last week, the region's weekly tally exceeded 300,000 patients. More than half of European countries have reported a greater than 10% increase in cases in the past 2 weeks. Bueno, los casos muy preocupantes, ¿no? En Alemania, en Francia, en España nuevamente. Sí, vamos a algunos datos concretos. En el Reino de España hubo en las 24 horas la información de 11.291 contagios, superaron los 625.000, más de 30.000 muertes y 262 muertes en las últimas 24 horas registradas. En Francia también más de 10.000 casos registrados en las últimas 24 horas, 50 muertes también anunciadas en Francia. Y en el caso concreto del Reino de España hay que decir, Gustavo, que el jefe de gobierno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ver qué está pasando en la Comunidad de Madrid, porque la mayoría de los casos de contagios se dan en la Comunidad de Madrid, algo que venimos anunciando ya hace varios días, Gustavo, extrema preocupación en el Reino de España y varios países que están decidiendo cerrar zonas en el Reino Unido, en Francia, en España. No tenemos tiempo para dar cada uno de los casos, pero están viendo que se relajaron un poquito, pensaban tal vez que esto había pasado, pero por eso se habló en tantas oportunidades, Gustavo, de la segunda ola. Totalmente. Segunda o incluso Hong Kong de tercera. Sí, totalmente. Preocupante, muy preocupante. Gracias, Pedro. Ahora continuamos con más información, ¿eh? Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag rebrote de fake news. Lo que todas las noches de hace mucho tiempo tratamos aquí de volverlas para abajo. Pero Irina Hauser, buenas noches, Irina. Buenas noches, Gato. Bueno, la Cámara de Casación, ya, ¡pum! Qué día, señoría, dirían, sí, ¿no? Total. Bueno, lo que pasa, es importante aclarar por qué interviene la Cámara de Casación en esto. El día de hoy arrancó con una noticia del Poder Ejecutivo que vos mencionabas antes, que es que salieron 3 decretos que lo que hacen es respaldar, ratificar y además eliminar decretos anteriores que habían trasladado a estos polémicos jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, a cargos estratégicos en Comodoro Pi. A partir de esto, ellos tuvieron una reacción, estos 3 jueces, que fue desatar una ofensiva de presión sobre la Corte otra vez, a pesar de que, como ya contamos, la Corte les había dedicado un hermoso desaire esta semana. Entonces fueron y pidieron rescate en la Corte. Pero pidieron rescate en la Corte porque además tienen un aliado ahí, que como bien decías, Gato, es Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte. Algunos en la Corte incluso cuentan que fue el propio Rosenkrantz el que les dio la idea de hacer estas presentaciones hoy, sabiendo que se venía